¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las personas que dicen sí a todo? Esta historia no es un cuento de hadas, es una advertencia. Es la crónica de don Guillermo, un hombre que sostuvo a un pueblo entero, pero cuando más lo necesitó, nadie apareció para sostenerlo a él. ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo alguien tan bueno, tan esencial, terminó olvidado por todos? La respuesta duele más de lo que imaginas. Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblito polvoriento del interior, de esos donde el viento arrastra memorias y las casonas viejas crujen con el paso de los años, vivía don Guillermo. Era un hombre de andar pausado y mirada limpia. Su cabello ya era del color de la ceniza y su rostro, surcado de arrugas, no contaba años, sino favores concedidos. Don Guillermo no tenía familia, ni herederos que llevaran su sangre, pero poseía una riqueza inusual, la estima de todo el pueblo. No por lo que tenía en sus bolsillos, sino por todo lo que estaba dispuesto a dar de sí mismo. Algunos, en voz baja, lo llamaban tonto, otros, casi en un susurro, lo llamaban santo. Pero todos, absolutamente todos, corrían hacia él cuando el mundo se les venía encima. Y él, con su eterna sonrisa cansada, siempre abría los brazos. Era conocido como el buen Guillermo, un título que nunca pidió pero que cargaba con honor. No porque le gustara el reconocimiento, sino porque creía de corazón que el bien, de alguna manera, siempre regresa. Pensaba que su generosidad era un puente hacia algo más noble, pero con el tiempo, ese puente se convirtió en una soga. Una soga que él mismo sostenía para que otros no cayeran, sin darse cuenta de que, cada día, esa misma cuerda lo asfixiaba un poco más. Don Guillermo era dueño de una pequeña tiendita en la esquina, justo donde el sol pegaba primero al amanecer. No era grande ni lujosa, pero siempre estaba llena, no tanto de clientes que compraban, sino de gente que pedía. Y don Guillermo nunca, jamás, decía que no. En la entrada de su tienda, un letrerito de madera tallada a mano decía, «Bienvenidos, aquí siempre cabe uno más». Cada saco de arroz, cada pieza de pan, cada frasco de miel, él lo acomodaba con un cariño especial. No lo hacía para obtener ganancias, sino para poder ayudar mejor a la viuda que vivía en la colina, al muchacho que buscaba trabajo, al anciano que necesitaba 1 kilo de frijoles para pasar la semana. Él solía decir que el cuerpo se sacia con comida, pero el alma se alimenta de bondad. Y así, día tras día, su tienda seguía abierta, incluso cuando ya casi no tenía que vender. Incluso cuando las cuentas no cuadraban, cuando su propio estómago rugía por las noches y cuando los estantes se vaciaban más rápido de lo que su corazón podía soportar. Cada mañana, don Guillermo abría las puertas antes de que el gallo cantara. Las bisagras gemían con el mismo sonido que sus huesos cansados, pero él no se quejaba. Sentía que su misión en la vida era servir. Tenía una vieja libreta de fiado donde anotaba, con una letra ya temblorosa, lo que le debían. Pero jamás le cobraba a nadie. Decía que el hambre no puede esperar a que uno tenga dinero, y si alguien prometía pagar la semana siguiente, él asentía con una sonrisa y un no se preocupe, mijo. Mientras llenaba bolsas de arroz y harina, Guillermo escuchaba historias. La de la madre soltera con 3 hijos, la del anciano olvidado por sus parientes, la del joven que juraba que estaba a punto de conseguir un empleo. Y a cada uno, él le entregaba algo más que alimentos, les entregaba un pedazo de sí mismo. Cuando cerraba la tienda al anochecer, no se sentaba a contar monedas. Se sentaba frente a su vieja estufa de leña, contemplando las brasas, como si buscara en ellas la fuerza que ya no encontraba en su cuerpo. Las noches lo encontraban solo. A veces, murmuraba el nombre de alguien a quien había ayudado, preguntándose en silencio si se acordarían de él, o si en algún rincón del mundo alguien pensaba en él, aunque fuera por un instante. Pero el silencio era siempre su única respuesta.
Un silencio largo, duro e injusto. A veces, al pasar frente al espejo manchado de la trastienda, Guillermo se detenía. No para peinarse, sino para observar con atención aquel rostro marcado por el cansancio de darlo todo sin recibir ni una palabra de gratitud a cambio. Se preguntaba si esa bondad era una virtud o una debilidad disfrazada. Pero luego suspiraba y se decía a sí mismo, un hombre no cambia su esencia solo porque el mundo no le da valor. Dormía poco, comía menos, pero nunca se quejaba. Creía firmemente que la bondad, un día, volvería a él. Y aunque el eco de su casa vacía le recordaba que nadie lo esperaba, él encontraba consuelo en el simple hecho de haber ayudado. Don Guillermo se daba por completo, pero nadie notaba que, poco a poco, él se estaba quedando vacío. Muchos lo llamaban el ángel del pueblo. Otros decían que era demasiado bueno para este mundo. Pero muy pocos le preguntaban si necesitaba algo. Casi nadie notaba que sus ojos, aunque siempre amables, ya no brillaban como antes. Guillermo, el hombre que siempre decía que sí, comenzaba a quedarse sin fuerzas, porque su bondad era una hoguera que todos usaban para calentarse, sin pensar que al final, hasta las brasas más fuertes se apagan. Y así seguía, cada día con una sonrisa amable, aunque por dentro, el buen Guillermo comenzaba a romperse. Tenía una silla de madera junto al mostrador. No era cómoda, pero era su trono silencioso. Desde allí veía entrar y salir a medio pueblo, como un guardián invisible de las necesidades ajenas. Cuando no estaba atendiendo, escribía pequeñas notas en papeles amarillentos, dichos, pensamientos, frases que encontraba en libros viejos. A veces, las pegaba en la pared de la tienda, como si quisiera dejar pedazos de sabiduría flotando en el aire. Una de esas frases decía, quien da sin medida, debe recordar cuidar su propia alma. Pero nadie la leía. Ni siquiera él mismo. En las noches de lluvia, se sentaba con una taza de agua caliente. No porque no quisiera café, sino porque había regalado hasta el último grano a un estudiante que necesitaba pasar la noche en vela para sus exámenes. Y aunque la tienda era vieja, todo estaba limpio y organizado, porque para don Guillermo, la dignidad comenzaba en el lugar donde se sirve. Arreglaba las frutas como si fueran obras de arte, contaba las latas, aun sabiendo que faltaban muchas, y limpiaba el vidrio del mostrador con sus manos temblorosas, porque decía que la esperanza debe verse con claridad desde afuera. A veces, cuando creía que nadie lo miraba, cerraba los ojos por un momento y apretaba la medallita oxidada de Nuestra Señora que llevaba colgada al cuello. Era de su madre, la única mujer que lo había amado sin pedirle nada a cambio. Guillermo era querido, sí, pero no amado. Era respetado, pero no acompañado. Y con cada favor hecho, con cada deuda olvidada en la libreta, una parte de su energía se desvanecía, como una vela que ilumina a todos, sin pedir que le devuelvan la cera. La caída de don Guillermo no comenzó con una tragedia. No hubo incendios, ni traiciones evidentes. Solo hubo silencio. Un silencio que comenzó a filtrarse por las rendijas de su tienda, entre los buenos días que ya no venían con gratitud y entre los días en que nadie preguntaba, ¿y usted, don Guillermo, necesita algo? Un día, mientras estaba sentado en su humilde silla, llegó un muchacho, el hijo del nuevo panadero. Le pidió fiados algunos víveres. Prometió volver el viernes, pero nunca volvió. Y detrás de él vinieron otros, la viuda de la colina, el joven desempleado, el señor pidiendo más arroz. Todos pedían, pero ninguno devolvía. Y Guillermo, fiel a su esencia, se decía, si puedo darlo, ¿cómo voy a negarlo? Pero los estantes comenzaron a vaciarse. Los proveedores de la capital ya no querían esperar. Las deudas se acumulaban y una mañana, al ir a buscar harina, encontró la despensa vacía. No importa,
murmuró. Días mejores vendrán. Pero los días pasaban y nadie preguntaba por él. Una tarde, al cerrar la tienda, se recostó en la silla. Le dolía el pecho, pero no dijo nada. Pensó que era solo cansancio. Al día siguiente, un cliente tocó la puerta y encontró un cartel, cerrado por inventario. Una mentira piadosa. Don Guillermo ya no tenía nada que contar en el inventario, ni en los estantes, ni en el alma. La tienda, que antes olía a pan y a tierra fresca, comenzó a oler a abandono. Y él, que alguna vez fue el corazón del barrio, se convirtió en una sombra detrás de un vidrio empolvado. La gente se preguntaba por qué no había vuelto a abrir, pero nadie fue a visitarlo. Una noche de invierno, cuando el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a consolarlo, Guillermo despertó empapado en sudor. Encendió una vela. El dolor en su pecho ya no era una punzada, era una garra constante, aguda e implacable. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. A tientas, buscó la silla, pero cayó de rodillas en el suelo frío de su tienda vacía. Debe ser una gripe fuerte, se dijo a sí mismo, intentando convencerse, mientras su respiración se volvía cada vez más corta y sus manos, antes firmes, apenas podían sostener un vaso de agua. Logró arrastrarse hasta su cama, aquella que conocía bien el peso de su soledad. Se acostó lentamente, temblando, con el pecho ardiendo, y la mirada clavada en el techo, donde las sombras danzaban como viejos fantasmas. El silencio era tan profundo, tan espeso, que parecía tener voz propia. Afuera, el viento gemía en las rendijas. Adentro, todo era quietud, excepto su mente, que no paraba. ¿Dónde están ahora?, susurró con un hilo de voz y los ojos húmedos. ¿Dónde están todos ellos? ¿Dónde están cuando soy yo el que necesita? Cerró los ojos. La oscuridad detrás de sus párpados no era diferente a la de la habitación. Y entonces, comenzaron a aparecer los recuerdos, uno tras otro, como si su alma estuviera pasando la lista final. Vio al joven que una vez le dijo, solo por esta vez, don Guillermo, le juro que le pago la semana que viene. Vio a la mujer de la colina llorando mientras pedía pan para sus hijos. Vio a todos los que entraron y salieron de su tienda sin pagar. Recordó cómo abría la puerta incluso sin fuerzas, cómo salía bajo la lluvia para entregar un saco de harina, cómo inventaba excusas para no cobrar, para no humillar a quien ya venía herido por la vida. El silencio fue su única respuesta. Di todo lo que tenía. ¿Todo para qué?, dijo con una amargura contenida. Para ser olvidado aquí, en esta cama fría, como si nunca hubiera existido. La garganta se le cerró. El pecho le dolía, sí, pero dolía más la certeza que ahora lo atravesaba. Nadie venía, nadie lo buscaba, nadie preguntaba por él. Fui comida para el hambriento, consuelo para el triste, apoyo para el caído, dijo con la voz entrecortada. Pero ahora que yo caigo, ¿quién se acuerda de mí? Sus labios temblaron, no por el frío, sino por la tristeza. Esa tristeza profunda que uno no muestra, pero que mata poco a poco. Pensó en su tienda vacía, en los estantes como costillas expuestas, en la libreta de fiado que jamás cobró, en las frases que colgó en la pared y que nadie leyó. Quizás confundí ser bueno con olvidarme de mí mismo, susurró mientras una lágrima solitaria recorría su rostro. Y entonces lo entendió. No fue la gente la que lo dejó atrás de un día para otro. Fue él quien siempre se puso al final de su propia lista. El dolor apretó fuerte otra vez, como una mano invisible cerrándose sobre su corazón. Nadie viene, dijo con una voz tan suave que se perdió en la habitación. Ni siquiera para decir adiós. Las lágrimas corrieron sin resistencia. El cuerpo no respondía, pero su mente aún gritaba en silencio.
Su alma, generosa hasta el final, todavía esperaba que alguien tocara a la puerta. Un solo golpe, una voz conocida. ¿Un cómo está, don Guillermo? Pero no. Solo el viento, solo el crujido de la madera, solo el eco de todo lo que dio y jamás regresó. Y mientras la llama de la vela parpadeaba, como si también se estuviera despidiendo, Guillermo cerró los ojos, no con paz, sino con resignación. Con la herida de saberse necesario, pero jamás verdaderamente acompañado. Pasaron los días. Aquellos que alguna vez lo llamaron el buen Guillermo pasaban frente a su puerta cerrada. Algunos bajaban la mirada, otros susurraban, ¿aún vivirá ahí? Dicen que está enfermo. Pobre hombre. Era demasiado bueno. Pero nadie entró. Nadie le llevó una sopa caliente. Nadie preguntó si necesitaba medicinas. Nadie limpió el polvo del vidrio donde colgaba el letrero Bienvenidos. Siempre cabe uno más. Nadie, absolutamente nadie, se acordó de él. Aquel que tanto sirvió fue simplemente ignorado y condenado al olvido. Solo sirvió mientras estuvo bien. Una semana después, alguien tuvo el valor de empujar la puerta, que estaba sin llave. Lo encontraron en su cama, envuelto en mantas viejas, los ojos cerrados, el rostro en paz y un cuaderno sobre el pecho. En la primera página, con letra temblorosa, solo había una frase: fui todo para todos y, al final, no fui nada para mí. Y así, don Guillermo, por creer que su inmensa bondad era suficiente para sostenerlo todo, terminó olvidado. Dando hasta su último aliento sin pedir nada a cambio, sirviendo a todos menos a sí mismo, confiando en que algún día alguien notaría su ausencia. Pero nadie lo recordó. La ciudad siguió su ritmo. Las puertas de su tienda nunca volvieron a abrirse, y su nombre, poco a poco, se fue borrando de la memoria del pueblo. Don Guillermo no murió solo de una enfermedad, murió de silencio, de olvido y de haberse olvidado de sí mismo para complacer a los demás. Porque no siempre el corazón más grande recibe el refugio que merece. A veces, los que más dan son los primeros en ser olvidados. Y no siempre es por maldad, aunque a menudo hay gente que solo busca aprovecharse. Sino porque muchos se acostumbran a recibir, sin pensar nunca en cuánto cuesta dar. Si esta historia ha resonado en tu alma, te pido que la compartas. Quizás, al hacerlo, le recuerdes a alguien que conoces que es momento de cuidarse a sí mismo, o le recuerdes a otro que es momento de levantar el teléfono y preguntar, ¿y tú, cómo estás? A veces, un pequeño gesto puede evitar que una hoguera se apague. Gracias por escuchar hasta el final.